Hola, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a complementar el estudio de lo que es la estructura del almacenamiento masivo en sistemas operativos. Este es uno de los módulos que a mí más me gusta porque es el que como más está en contacto con la gente, es decir, la parte de procesos, memoria y demás puede resultar como un poco abstracto, pero con discos y con memorias hemos trabajado todos. Entonces, los temas que vamos a ver es cuáles dispositivos de almacenamiento masivo existen. En especial vamos a hacer énfasis en los discos duros y en las unidades de estado sólido. Los algoritmos de planificación para los discos duros y las unidades de estado sólido. La parte de detección y corrección de errores. Cómo se hace la gestión de dispositivos de almacenamiento, cómo se conectan a los equipos y por último vamos a ver lo que son los esquemas RAID para redundancia de datos y manejo de velocidad. Bueno, un disco duro como el que tenemos aquí en pantalla, como pueden ver ustedes, está compuesto por una serie de platos. Acá están. Tenemos en este caso tendríamos un plato, dos platos, tres platos. Acá en la foto se alcanza a ver nomás el plato de arriba, pero pues normalmente pueden venir a 3, 4, 5 platos. Cada uno de ellos tiene una cabeza de lectura y de escritura por ambos lados. Tenemos siempre una por arriba y uno por abajo. Están entonces sosteniendo el disco como si se tratara de un sándwich. Y tenemos un eje que une todos los discos como tal y entonces ya un motor como tal hace girar los discos y acá otro motor posicionador hace mover las cabezas de tal manera que se pueda acceder a cualquier sitio acá dentro del radio del disco. Dependiendo del grado que sea el disco, es decir, por ejemplo, discos para portátiles suelen rotar a 5400 RPM, es decir, revoluciones por minuto. Hay discos de portátiles que giran a 7200, pero pues como es más velocidad, consumen más batería. Esta velocidad suele ser también muy popular para computadores de escritorio. Las velocidades de 10.000 y 15.000 revoluciones por minuto están reservadas para discos que se emplean en servidores de alto desempeño y en data centers. Cosas importantes que hay que tener en cuenta en el momento en que uno está escogiendo un disco es la tasa de transferencia de datos, es decir, la velocidad a la cual es capaz de transferir datos desde el disco como tal hasta la memoria del computador. Otro dato importante es el tiempo de posicionamiento, es decir, si regresamos acá al cuadrito anterior, es el tiempo que demora esta cabeza en llegar a un determinado sitio del disco y luego el disco en dar la vuelta hasta el punto en el cual se va a hacer la lectura del dato. Todo eso pues se traduce en lo que se llama una latencia, es decir, el disco no permite acceder a los datos inmediatamente, sino que hay siempre un pequeño tiempo de espera para poder accederlos. Otra cosa importantísima, regresando acá, entre esta cabeza y el disco como tal existe una distancia microscópica. Como se dan cuenta, estos discos giran rapidísimo y lo que hace la cabeza es virtualmente flotar encima de un cojincito de aire que hay entre la cabeza y el disco. Si el disco se mueve muy bruscamente, es posible que la cabeza se estrelle contra el disco y pues en ese momento se raya el disco y se puede romper la cabeza, es decir, el disco se nos arruina. Hay muchos computadores que tienen protección contra movimiento, es decir, inmediatamente ellos sienten un movimiento súbito, lo que hacen es lo que se llama parquear la cabeza, es decir,
la sacan a un soportico que queda por acá afuera. Esta foto no lo tiene, pero entonces lo que hace es ponerla en un sitio seguro de tal manera que no pueda causar daño a los platos. Entonces, como pueden ver, muy interesantes esos dispositivos, bastante complejos. Tenemos los medios ópticos que varían en capacidad. El tamaño es exactamente el mismo, pero en un CD caben nada más 700 megas. En un DVD pueden caber 4.8 o 9.2 gigas de datos, dependiendo del formato que tengan. Y en un Blu-ray pueden caber entre 20 y 50 gigas de datos. Y por último tenemos las unidades de estado sólido. Las unidades de estado sólido tienen como gran ventaja que no tienen partes móviles. Fíjense que toda la memoria, todo está compuesto de memoria, lo que se llama memoria NAND, de muy alta velocidad y pues digamos pues muy versátil. Tiene pues como dice la gran ventaja, no tiene partes móviles, entonces no se daña por movimiento o por caída o lo que sea. Sin embargo, pues tiene otras desventajas que veremos en las siguientes láminas. ¿Qué pasa? Cuando ustedes, supongamos que esta es un disco de estado sólido y ustedes van a escribir un dato. Entonces, pues lo que se hace en tal caso es cuando se escribe el dato, se escribe toda la página dentro o un área en particular que normalmente son 4K. Listo. Ahora digamos que yo voy a escribir un segundo área, es decir, voy a continuar escribiendo dentro del disco, entonces llego y escribo en esta otra página. Ahora digamos que quiero hacer un cambio acá. No resulta tan sencillo. Estos chips de memoria, cuando uno va a cambiar datos, primero hay que borrarlos y luego volverlos a escribir. Entonces, para ese caso, ¿qué hace el computador más bien o la controladora del disco? Lo que hace es marcar esta página como inválida. Listo, así, inválida. Y listo, marcada como inválida, llega y escribe los datos acá en una nueva página libre. Entonces, de esa manera, la controladora del disco siempre está tratando de escribir en espacios vacíos. En el momento en que se le acaban los espacios vacíos, él comienza entonces a buscar las páginas inválidas, a borrarlas y a escribir los datos. Él puede hacer ese proceso en background, se llama un proceso de recolección de basura, garbage collection, como lo tienen pues algunos lenguajes de programación. Otra estrategia que tienen los discos duros o este tipo de discos de estado sólido para poder lidiar con este problema es lo que se llama sobrecapacidad. Es decir, si ustedes compran un disco de estos de 1 terabyte, es muy posible que en hardware tenga 1.2 terabytes, pero uno solamente puede acceder a 1 terabyte. La controladora emplea ese 20% restante de bloques para hacer todo este proceso, es decir, para meter datos nuevos e ir reacomodando datos que se necesite reacomodar. Recuerden que cada página siempre toca borrarla por completo y volverla a escribir. Entonces de esta manera puede operar más rápido. Todo esto se hace porque recuerden que la memoria soporta en este caso un número limitado de escrituras, entonces borrándola completamente y volviéndola a escribir se prolonga su vida. Existe también entre los medios de almacenamiento lo que se llama la cinta magnética. La cinta magnética, pues ahorita la más común es la que se llama LTO, por Linear Tape Open. Son medios que son relativamente lentos, pero que son capaces de almacenar mucha información. En un solo cartucho de estos pueden caber tranquilamente
3, 4, 10 terabytes de información. Entonces son medios que son muy útiles para hacer backups o copias de seguridad, y ustedes en los data centers siempre lo van a ver. Ya la manera como se conectan todos estos medios al computador. Tenemos lo que se llama la interfaz ATA, que es esta, es con un bus de 40 pines. Ya casi no se usa, pero pues en computadores viejos ustedes de pronto lo pueden ver todavía. La más común, la más popular en este momento es SATA, que se emplea este conector de 7 pines. Está esta otra que se llama eSATA, que es lo mismo que el bus SATA, pero viene con conectores especiales para dispositivos externos. Es decir, este conector que tenemos acá se utiliza para conectar discos internos. Este de acá para discos externos. Tenemos SAS, o lo que se llama Serial Attachment SCSI. Este lo pueden ver ustedes en discos duros de servidores, posible. USB, que tenemos el tipo tradicional, lo que llaman este tipo conector tipo A, y tenemos este otro que es el conector tipo C, que ahorita se está popularizando mucho para más altas velocidades. Y finalmente tenemos este otro conector que se llama NVMe, que es especial para discos de estado sólido o para unidades de estado sólido. Van conectados directamente a el bus PCI Express de la motherboard y por lo tanto puede ofrecer unas velocidades de transferencia compatibles con la gran velocidad de transferencia pues, que tienen las unidades de estado sólido. ¿Cómo se direccionan estas unidades? En viejos tiempos uno solía emplear, pues en este caso, lo que se llamaba un direccionamiento con cilindro, cabeza y sector. Es decir, digamos que el disco tuviera solamente un plato y dos cabezas. Entonces tendríamos en este caso lado 0 y el lado opuesto sería lado 1. Entonces, si uno quisiera referirse, entonces tenemos círculos concéntricos que pueden ser accedidos por la cabeza. Estos se llaman cilindros. ¿Por qué? Porque si tenemos varios discos apilados, varias pistas como tal aparecen como un cilindro, si la fuéramos a ver en tercera dimensión. Y cada uno de esos cilindros está dividido en cuñas, así, en cositas así que se llaman sectores. Listo. Entonces había alguna época en que el computador tenía que encargarse de gestionar todo esto, es decir, buscar el dato que estuviera en tal cabeza, tal cilindro, tal sector. Ahorita la controladora de disco duro se encarga completamente de hacer eso y nos presenta nada más lo que se llama números de sectores lógicos, es decir, dice, vea, esta unidad tiene sectores del 1 al 1 millón. Entonces uno sencillamente tiene que dar el número del sector o del bloque y la electrónica del disco se encarga de hacer todo el trabajo sucio. Ese esquema es lo que se conoce como LBA, que es por Logical Block Address. Es decir, dirección de bloque lógico. Como les decía, la controladora es la que se encarga de hacer toda la traducción. Bueno, los algoritmos de planificación, en este caso, lo que nos permite hacer es, si tenemos una secuencia de solicitudes de lectura o escritura al disco, el sistema operativo en este caso decide en qué orden lo va a hacer. En discos duros se hace con unos esquemas que se llaman FCFS, First Come First Served, Scan y Circular Scan. Ahorita les voy a presentar un ejemplo trabajado para que veamos cómo funcionan. Bueno, vamos a ver cómo funcionan los algoritmos de planificación.
Para ello vamos a suponer que tenemos solicitudes de lectura o escritura al cilindro 116, 22, 3, 11, 75, 185, 100 y 87 en ese orden. Y vamos a asumir que la cabeza ya estaba en el cilindro 88 y va moviéndose hacia los números mayores. Con FCFS, que es First Come, First Served, el orden sería el siguiente. Es decir, sencillamente tal cual llegó la lista. 116, 22, 3, 11, 75, 185, 100 y 87. Entonces digamos que es un algoritmo muy justo en el sentido de que lo primero que llegó fue lo primero que atendió, pero es ineficiente porque la cabeza está continuamente yendo hacia arriba y hacia abajo. Entonces, digamos, tiene muchos tiempos muertos en los cuales no está leyendo ni escribiendo, sino reposicionándose. El método scan, ¿cómo funciona? Es el que se conoce como el algoritmo del ascensor. Es decir, la cabeza agarra primero en un sentido hacia arriba, listo, y luego hacia abajo. Y va en esas barridas hacia arriba y hacia abajo va tomando las llamadas en el orden en que lleguen. Por eso se le conoce también como algoritmo del ascensor, que el ascensor no va directamente a el piso que ustedes vayan diciéndole, sino que para en pisos intermedios dependiendo de las llamadas que reciba. Entonces, en este caso, ¿cómo sería el orden? Sabiendo que arrancamos en el cilindro 88, el orden sería 100, 116, 185, ese es el mayor, ahí comenzamos a devolvernos. Entonces, 87, 75, 22, 11 y 3. Listo. Y el algoritmo C-scan, que traduce por scan circular, en entonces lo que hacemos es en la corrida de subida, vamos parando en todos los cilindros, pero una vez que llegamos al máximo, nos devolvemos sin parar en ninguno, hasta el principio. Y entonces solamente hacemos lecturas o escrituras cuando vamos de para arriba. En resumen, ¿cómo sería? Arrancamos desde el 88 otra vez, 100, 116, 185, ahí tenemos que devolvernos al principio, porque llegamos ya al máximo, entonces nos devolvemos al principio, tomamos 3, 11, 22, 75 y 87. Esa sería entonces la manera como operan los algoritmos de planificación de los discos duros. Para las unidades de estado sólido, como no tienen partes móviles y no tenemos que preocuparnos en qué orden trabaja la cabeza y demás, normalmente todas las solicitudes se atienden en formato FIFO, es decir, en el orden en que vayan llegando. Como pueden ver, muchísimo más sencillo que con los discos duros. Bueno, todos los medios de almacenamiento suelen incluir mecanismos de detección y de corrección de errores. El mecanismo de detección de errores más común se llama CRC o chequeo de redundancia cíclica. Es un valor que se escribe en el disco junto con los datos en el mismo sector y en el momento en que se hace la lectura se vuelve a computar el CRC y se compara con el almacenado. Si todo está bien, se permite leer los datos. Si los datos no coinciden, quiere decir que hay un error en el almacenamiento de los datos y por lo tanto no se permite leer los datos. Entonces, para tratar de hacer esto un poco más efectivo, se emplean también esquemas de corrección de datos. El esquema de corrección no es solamente capaz de detectar el error, sino que también es capaz de corregirlo.
es decir, rescatar el dato que existía originalmente allí. Bueno, ¿cómo se gestiona un dispositivo de almacenamiento? Es decir, ¿cómo hacen ustedes para que el sistema operativo lo reconozca? Hay una operación que se hace en la fábrica y es lo que se llama el formateo a bajo nivel. En el formateo a bajo nivel ustedes lo que hacen es determinar las pistas, los sectores y demás que va a emplear el medio y lo deja entonces listo para usarlo. Lo siguiente que ustedes hacen es conectar el medio al computador mediante alguno de los puertos que vimos en alguna de las láminas anteriores. Luego, ¿qué se hace? Particionar el disco. Si ustedes quieren manejar lo que se llama varios volúmenes dentro de un solo disco, por ejemplo, en el caso de Windows, unidad C, D o varios file systems en una máquina Unix, entonces ustedes pueden particionar el disco y dividirlo en varios pedazos. Después de eso, ustedes proceden a crear un volumen. En muchos casos eso es muy sencillo porque digamos, una partición corresponde con un volumen. Pero si ustedes ya van a hacer alguna cosa como un esquema de redundancia con RAID, la creación del volumen es un poquito más compleja. Luego sigue el formateo lógico. Esa es la operación mediante la cual entonces ustedes ya crean el file system, todas las estructuras que se emplean para archivar, para crear los directorios, los archivos y demás dentro del medio de almacenamiento, y finalmente lo montan. Al montarlo se le asigna un punto donde ustedes ya lo pueden acceder en el sistema operativo o una letra de unidad en el caso de Windows. Es decir, fíjense que cada vez que ustedes conectan una memoria a Windows, una memoria que ya esté formateada y con todo este proceso, él entonces sufre este proceso, conexión física y luego montaje. Ya sería lo único que tocaría hacer en ese caso. Muy bien, en el proceso de particionamiento y formateo se suele crear una cosa que se llama el bloque de boot o el bloque de arranque dentro del medio de almacenamiento. Ese bloque de boot que contiene, suele contener el código que arranca a cargar el sistema operativo y la tabla de partición. La tabla de partición pues es ya como las divisiones que ustedes crearon dentro del disco duro como tal. Dentro de esa tabla de partición hay una de ellas que está marcada como partición de inicio o partición arrancable. Esa es la partición entonces que procede a cargar el sistema operativo como tal. Hay por ejemplo, cuando ustedes instalan Linux, ustedes pueden instalar dentro de este sector un programa que se llama Groove, que permite cargar uno u otro sistema operativo dependiendo de si ustedes quieren iniciar en Windows, en Linux. Entonces es permitido hacerlo también. Bueno, ¿cómo va conectado el almacenamiento al computador? La manera más común de hacerlo es haciéndolo directamente al host. Es decir, ustedes conectan el medio directamente al computador que necesitan ponerle el almacenamiento. ¿Cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer a través de puertos SATA o eSATA. Lo pueden hacer a través de puertos USB. Estas otras dos interfaces, FireWire y Thunderbolt, son interfaces muy comunes en el mundo Mac. O pueden pensar ustedes ya en el caso de un data center en conectar lo que se llama una SAN. Fíjense cómo funciona acá. Cómo funciona una SAN. Nosotros tenemos acá servidores y tenemos pues inclusive hasta un data center completo. Todos estos servidores y todas las cosas que están en el data center tienen una tarjeta adaptadora especial que se conecta a una red muy rápida que suele ser de fibra óptica y
A esa red están conectadas arreglos de almacenamiento, es decir, arreglos que tienen una enorme cantidad de discos duros o inclusive una biblioteca de cintas para hacer backup. Y entonces, ¿qué permite eso? Permite que todos los servidores compartan todos estos medios de almacenamiento y los puedas gestionar o los puedan gestionar a una enorme velocidad. Entonces, como les digo, ese tipo de almacenamiento se ve en data centers. Otra posibilidad es hacerlo a través de la red, pero ya no a través de protocolos propietarios de almacenamiento y gestión como lo veíamos acá en el caso anterior de la SAN, sino que lo vamos a hacer a través de, por ejemplo, Windows, el protocolo SMB, que es el que permite compartir archivos en la red de Windows. Si estamos hablando de Linux, entonces estaríamos hablando de NFS. Y entonces el computador se conecta por una red convencional, como la que ustedes puedan tener en la casa o en la oficina o en la universidad, y se conectan entonces a un aparatico que se llama un NAS. NAS traduce por Network Area Storage. Listo. Es decir, almacenamiento de área en la red. Y de estos dispositivos, pues se han vuelto muy comunes, digamos, para redes caseras o para redes de oficinas, donde se necesita compartir almacenamiento, digamos, a una velocidad decente. No se logra tanta velocidad como una SAN. SAN traduce, entre otras cosas, Storage Area Network, pero pues es sumamente práctico. Y la otra manera que tenemos de conectar almacenamiento es a través de la nube. Es decir, nosotros podemos conectar a nuestro computador drives de Amazon S3, drives de Dropbox, de OneDrive de Microsoft o de iCloud de Apple. Todo esto ya se hace a través de una API. Es decir, ustedes tienen que hacer que su computador hable el lenguaje de estas nubes, por decirlo así, y ya entonces con eso pueden almacenar la información allí. Bueno, para cerrar veríamos entonces lo que es el tema de RAID. RAID traduce por Redundant Array of Independent Disks, es decir, arreglo redundante de discos independientes. ¿Para qué se utiliza? Para dos objetivos: confiabilidad y desempeño. Es decir, a muchos de ustedes les habrá pasado, se les daña el disco del computador y no tienen backup. Entonces, ¿y ahora quién podrá defenderme? Los arreglos RAID nos pueden ayudar en un inicio para esto. De RAID existen varios tipos. Está, por ejemplo, se llama RAID 0, que se llama stripping. Es decir, ustedes lo que hacen es, por ejemplo, supongamos que este disco es de 1 gigabyte y este disco de acá es de 1 gigabyte. Esto aparece entonces para el sistema operativo como un disco duro grande de 2 gigabytes. Y lo que va a pasar entonces es que un bloque de datos se almacena en este, el siguiente en este, el siguiente en este, el siguiente en este, y así sucesivamente. Entonces ustedes pueden ver, se escribe en paralelo, por lo tanto la rapidez es mayor. Sin embargo, tiene un problemita. Se pierde un disco de estos o se daña un disco de estos, perdieron los datos. Porque digamos es la mitad de los datos acá y estaban entremezclados, entonces es muy difícil recuperar los datos en un arreglo de estos. Sin embargo, les permite mejorar la velocidad de acceso. Tenemos este otro esquema, se llama RAID 1, que es lo que se llama mirroring o disco espejo. Suponiendo que este disco de acá tiene 1 gigabyte y este disco de acá tiene 1 gigabyte, este arreglo RAID le aparece al computador como un disco de 1 gigabyte. Es decir, tengo 2 gigabytes, pero se convierten en 1. ¿Por qué?
Que resulta que cada disco es una copia idéntica del otro. Entonces, acá ¿qué pasa? Tenemos confiabilidad. En caso de que uno de estos se dañe, pues sencillamente el otro entra a suplir todo el trabajo. Mientras tanto, yo puedo sustituir este disco. Los arreglos RAID normalmente permiten sustitución de discos en caliente, es decir, uno lo cambia sin apagar el computador y el computador inmediatamente empieza a duplicar todo el contenido de este en el disco nuevo, con lo cual no tienen downtime, es decir, los clientes no se van a dar cuenta de que se dañó un disco. De pronto van a notar un acceso un poquito más lento mientras se hace la copia, pero la intención es que ustedes no paran el equipo. Los esquemas de RAID 0 y RAID 1 se pueden combinar, vamos a verlo más adelante. RAID 4 es muy particular, fíjense, si este disco tiene 1 giga, este disco tiene 1 giga, este tiene 1 giga, este tiene 1 giga, el sistema va a aparecer acá como un disco de 3 gigas. Entonces uno podría decir, ¿de dónde se fue el cuarto? Este tercer disco, este cuarto disco de acá, se llama un disco de paridad. Entonces, acá ¿qué pasa? Los datos van a estar partidos entre este y este, y cada vez que se haga una modificación, vamos entonces también a escribir al disco de paridad. Entonces, si alguno de estos se llega a perder, ¿qué ocurre? Uno lo puede sustituir en caliente y a partir de este disco y el disco de paridad, la controladora es capaz de reconstruir el contenido de este. Entonces, de nuevo ahí tenemos confiabilidad. ¿Qué problema tiene esto? Que el disco de paridad va a tener una actividad enorme porque cualquier modificación que ustedes hagan sobre los otros, inmediatamente vamos a tener actividad sobre este. Entonces para eso se creó RAID 5. En RAID 5, si ustedes se fijan, la paridad está distribuida por todos los discos. Entonces la I/O de paridad ya resulta más pareja entre todos los medios. Aclaro, acá en estos gráficos aparecen con 4 discos. Es el mínimo. Uno pudiera tener RAID 5 con 5 o 6 discos. No hay ningún problema. RAID 4 también se puede trabajar con más de 4 discos, pero 4 discos es el mínimo, para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Y finalmente tenemos lo que se llama RAID 0+1 y RAID 1+0. En RAID 0+1, ¿ustedes qué tienen? Tienen 2 grupos de discos donde se hace stripping y fíjense que luego esto está duplicado. Es decir, tienen ustedes 2 copias idénticas. Y en este lo que tenemos es dos grupos espejos y fíjense que son las franjas impares y estas son las franjas pares de un esquema RAID 0. Esos dos esquemas se emplean para lograr una mayor velocidad de acceso a datos. Bueno, muy bien. Eso es lo que tenía que contarles para el de medios de almacenamiento. Espero que estén muy bien. Como de costumbre, cualquier duda, cualquier inquietud, la puedo atender a través del correo electrónico o en la sesión sincrónica que tengamos. Que estén muy bien y cuídense mucho.